acontecer diario en Noti Rivas. Continuamos. Noti Rivas. Bien, son las 7 de la mañana con 21 minutos, 7:21. Gracias por continuar en sintonía. Y bueno, seguimos recibiendo, ya sabes, sus comentarios, 9997-636979. Y esta mañana me acompaña aquí en el estudio José Miguel Rosado Paz. Él es periodista, promotor cultural, entre otras cosas. José Miguel, qué gusto tenerte aquí en el estudio. Querida Wendy, ¿no? El placer es mío estar aquí en mi casa en Corporativo Rivas. Y bueno, pues bienvenido, porque vamos a hablar pues de este hijo que vas a presentar el día de mañana, este libro que se llama Los Convocados. ¿Qué es Los Convocados, José Miguel? Los Convocados es el resultado, querida Wendy, de años de trabajo, Ujú. pero sin que la planeación fuera el libro, pues, ¿no? 10 años de entrevistas, es Claro. decir, son 22 entrevistas a 22 personajes de distintos ámbitos de la vida Ujú. pública de México, cuyo hilo conductor ha sido el trabajo siempre en el ámbito de lo público, pero desde su profesión, desde su vocación, el arte, la cultura, la Claro. academia y otros, Es que, la bueno, política. la entrevista es el género que a mí más me gusta. Yo creo que de la entrevista parte todo. De una entrevista puedes hacer una nota, puedes hacer una crónica, puedes hacer un reportaje, puedes hacer lo que quieras, ¿no? ¿Y cómo hacer una buena entrevista? Por supuesto. Yo siempre cuando platico con los chicos que pretenden dedicarse al periodismo, a la comunicación, la base, les digo, es la entrevista y todo lo que te genera esa experiencia de platicar así como lo estamos haciendo, ¿no? De primera mano, charlar, escuchar, todo lo que genera también el tema visual. Bueno, todo aporta en una entrevista. ¿Qué personajes están incluidos en este compendio que has hecho de los que supongo son los que te dejaron ahí como que marcados? Todas las entrevistas nos dejan algo, pero hay algunas que pues bien valen estar en un libro, obviamente. Precisamente, y muy importante lo que tú comentas, porque y eso lo identificas cuando Ujú. ya tienes oficio, porque uno entiende que a partir de la charla y del diálogo y de aprender a Claro, escuchar, uno puede construir así es. un argumento sin distorsionar lo que dice la persona que fue entrevistada, que es el protagonista. Como en este caso, los protagonistas son los entrevistados. Ujú. Así lo digo, ni siquiera soy yo. Lo Así es. importante es lo que ellos dicen y cómo nosotros. Digo nosotros, porque incluyo a mi editor, incluyo a nuestro querido Joaquín Tamayo y Jorge Cortés, que me Que ayudaron le mando un grandiosamente. enorme saludo. Joaquín Tamayo fue mi maestro estudiando comunicación y bueno, de él aprendí muchísimo, por supuesto, muy estricto, por cierto, ya lo saludaremos seguramente mañana en la presentación de este libro. Y bueno, ¿cómo suman estos dos personajes también que nos acabas de comentar? Joaquín y el maestro Jorge Cortés, premio de periodismo cultural el año Ujú. pasado en el estado, en la corrección de estilo. Me siento con ellos. Yo todo lo que hago, mi querida Wendy, lo hago siempre en equipo. Es decir, me gusta consultar con los maestros, con quien ya Claro. sabe. Uno no descubre el hilo negro. Y el objetivo es ofrecer algo que sea, eh, que le sume al lector y que no aburra. Entonces, cuando hablamos de un libro de entrevistas, lo que uno quiere saber es quién era el personaje, qué es lo que dice. Las entrevistas no están Ujú. enfocadas en el aspecto biográfico, Wendy, están enfocadas a conocer su pensamiento, sus convicciones, sus opiniones sobre determinados temas. Por supuesto, hay Claro. entrevistas contextualizadas en ese momento, en ese año, en el tema que estaba, como el caso de Manuel Aguilar Mora, con el caso de los Ujú. 132, el caso Iguala, el caso Ayotzinapa, por ejemplo, o el mismo Genaro Villamil. Déjame Ah, decirte mira, que la bueno, opinión que habla está ahí, aquí está ahí Genaro. Genaro y habla de la relación del periodista con el poder. Habría que preguntarlo hoy día, por Ahorita, ¿qué ejemplo. opina, no? A lo mejor ya cambió la Mira, idea. es algo que Ujú. podría uno husmear ahí Y en el libro y retomarlo, ¿no? Para retomar. ir entendiendo y comprendiendo la actualidad. Mm. Me preguntabas qué entrevistas me han dejado grandes lecciones. La de don Fernando Castro Pacheco, en Ah, cómo entender no. que es necesario suprimir el ego y ponderar la vocación, ponderar la pasión, el Ujú. talento y el trabajo. Lo mismo que con el maestro Luis Pérez Sabido, por ejemplo, entender que toda su trayectoria se ha hecho, si bien con una gran capacidad y talento, la disciplina y el trabajo constante y el desarrollo del oficio es algo que debe marcar todos los días para lograr tener una trayectoria, por ejemplo, ¿no? Lo mismo Porfirio Muñoz Ledo, Ujú. lograrla fue No, es un complejo. personaje, Mm. don Porfirio.
Y fue complejo lograrla. Comentaba que me cita en Mérida, luego en playa al día siguiente, me Ujú. tengo que mover en camión, llego a las 5 de la mañana a playa, a las 9 me la vuelve a cancelar, me la pasa a las 8 de la noche, luego no es en playa, es en la Riviera, me tengo que mover, en el camino, pues encontré un taxista, pensé que era fácil, no lo era, fue complicadísimo porque resulta que el taxista no se puede mover de un sector por el crimen organizado. Claro. Entonces me para el crimen organizado en el camino, justificar que iba yo a donde iba, llegar a verlo y bueno, ya la Es que charla todo lo enorme. que se Mm, pasa, ¿no? Todo el camino que hay que recorrer para poder lograr una entrevista. Y es que son entrevistas pactadas. Y cuando no está pactada, bueno, la historia aún es peor. Pero bueno, ya está plasmado aquí en este libro. ¿Tú a quién le recomiendas, José Miguel, que lea este libro, que lo tenga en su biblioteca ya en casa, Los Convocados? Por supuesto, se lo recomiendo a todos los que quieren, dedicarse o se dedican al periodismo, Ujú. con o sin trayectoria, yo creo que puede aportarles, y sobre todo a los jóvenes. Este es el mensaje que quiero mandar con este libro. Estamos en tiempos donde hay mucha soberbia, es decir, hay mucha soberbia y que no quisiera decir en los jóvenes, tal vez todos padecemos un poco de eso, de Bueno, hay una generación específica también, José. coincidirás un Hay poco en una ese generación aspecto, sí, cómo no. de que todos quieren ser vistos, todos quieren ser escuchados, todos quieren ser populares, todos quieren que el TikTok o las Así redes es, sociales tengan más movimiento, más like o como se le diga, y todos quieren ser centros de atención, ¿no? No estamos siempre pensando en el otro, no estamos claro, aprendiendo a escuchar, a dialogar y lo que resulta, lo que tú comentabas, del diálogo. así es. ¿Y qué resulta del diálogo? El entendimiento, la empatía. Y a partir de la empatía y el entendimiento, también el aprendizaje. Entonces, hoy un joven no se quiere sentar con alguien mayor porque resulta que va a pensar que pierde el tiempo. Así es. Entonces, esa es la gran lección que yo quiero Y dejar. un tema y un punto que tú mencionabas al principio de esta plática, José Miguel, es el protagonista, esa persona que estamos entrevistando, Así es. no tú como entrevistador. Y eso se ve al contrario hoy en día. Si tú ves a personajes de repente, como ahorita que hablaste de las redes sociales, personajes que hacen entrevistas, pero aquel que quiere lucirse, él es el entrevistador. Y no hay una entrevista como tal, hay un interrogatorio con una lista de preguntas que hasta las van leyendo. Entonces, todo eso que estamos observando hoy y que es bueno retomar, así como manejas convocados, ¿no? Lo que implica una entrevista, lo que significa dialogar con un personaje y todo lo que nos puede aportar como periodistas y como comunicadores ese personaje. Lo que tú mencionas es muy importante, Wendy, porque en el ejercicio periodístico, que me parece bastante prostituido, Ujú. resulta eso. Pareciera que el que quiere ser el popular es quien hace la entrevista y muchas veces sin la técnica, el oficio suficiente para lograr que esa entrevista tenga contenido. Está muy vinculado esto a la inmediatez de hoy día. Claro, Es decir, lo subimos, tiene un impacto determinado y es solamente lo que se busca. No, así no se es. busca que tenga contenido, que tenga sustancia. Déjame compartirte que en el libro pudieron haber habido otros personajes, un ejemplo el del doctor Lunacán, por ejemplo, Ah, no está en el libro porque la entrevista, aunque el diálogo y la charla fue gratísima en su casa, la charla, digamos que no le favorecía al personaje. No puse entrevistas que no le favorecían a los personajes. Al final son, cuidaste hasta eso, claro, ¿no? era totalmente necesario. Por cierto, sugerencia el maestro Luis Pérez Sabido, por cierto, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque si no le favorece al personaje es totalmente innecesario, ¿no? Todos los personajes tienen sus dicotomías, sus controversias, sus lados buenos, negativos. Es normal, Ujú, así somos. Y así se construye un personaje claro. que es parte de la lección que uno aprende. ¿Por qué los convocados? ¿Por qué el título? Bueno, Los Convocados surge de esta charla con Joaquín Ujú, precisamente, de cómo le llamamos, ¿no? Entonces fuimos observando qué los conductores había en cada una de las entrevistas. Los Convocados porque el libro, él dice en el prólogo, y lo dice muy bien, tiene un espíritu de azogue, es decir, de espejo. Muchos de los personajes, la gran mayoría yo los busco, otros los encuentro, pero al final soy yo quien genera y procura las entrevistas.
y me acerco y platico, y el acercamiento también fue difícil. Ríos, por ejemplo, ¿no? Ríos me deja esperando de las 8 de la mañana, Bueno, lo encuentro hasta las 7 de la noche, y un personaje complicado, porque algo que muchos personajes te dicen es: "Bueno, ¿y por qué voy a dejar que tú me entrevistes?", ¿no? ujú, No falta quien te diga: "¿Y tú quién eres?", ¿no? por supuesto. Eso también es En eso importante, también fallan ¿no? algunos personajes, ¿no? Elena Pero bueno, Poniatowska, por ejemplo. claro. En una, me metí a una cena donde no fui invitado y me dice: "No", me dice: "No le voy a dar la entrevista", me dice. Y con justa razón, estamos en un espacio muy privado, que bueno, pero hice el intento también, si no lo haces, Claro. pues no te llevas ni el no ni el sí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, son muchas las historias que puede encontrar en Los Convocados, pero ¿dónde podemos adquirir el libro? En este momento lo pueden adquirir en Mérida, en Cafebrería Dos Encuentros, detrás de la Quinta Montes Molina, y en Ujú, Punto Meet sobre la calle 47, por supuesto, el día de mañana en la presentación. Siempre los invito a leerlo, pero bueno, de paso lo tienen que comprar. Entonces, claro. sea que en México, en la Ciudad de México, bajo el título, el sello de la Ujú. editorial Fellow, que es nuestra editorial, podrán adquirirlo en Péndulo, Sótano, Gandhi, Fondo de Cultura Económica a partir del mes de febrero. Quisiera comentarte que este libro también, Wendy, es resultado de apoyo de iniciativa privada, entre ellos, por supuesto, Corporativo Rivas, nuestro querido amigo Alejandro Rivas, a Ujú. quien le mandamos un fuerte y cariñosísimo abrazo, y otros amigos. No tenemos apoyo público, y no lo digo como reproche, sino como un ejercicio muy positivo de la Claro. iniciativa privada a un proyecto de esta naturaleza, sobre todo en Yucatán. Pues ahí están Los Convocados. Mañana es la presentación ya oficial de este libro. Cuéntanos cómo va a estar también el evento mañana. Mañana a las 7 de la noche en el auditorio principal de la Universidad Modelo, Ujú. ahí les esperamos, presentan el maestro Joaquín Tamayo Aranda, autor del prólogo, Roseli Quijano León y el maestro Ariel Avilés Marín. Pues ahí están Los Convocados. Mañana la presentación y ya escucho dónde pueden encontrar en redes sociales, cómo te encuentran para también cualquier duda, adquisición del libro. Por supuesto, me pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook como José Miguel Rosado Pat, Ujú. así con mi nombre. Ahí la foto que vean, así el más guapo, ese, El más ¿no? guapo soy yo, dice José Miguel. Bueno, muy bien. Oye, pues un gusto platicar contigo esta mañana y pues muchas felicidades por Los Convocados. Al contrario, que dice Wendy, un gustazo estar aquí contigo y con tu auditorio. Muchas gracias. Buenos días. Es José Miguel Rosado Pat, periodista, promotor cultural, presentando Los Convocados. Hacemos una pausa y regresamos con más información. Después de la pausa, regresamos con más información. Noti Riva.